me dice, la mala es que no tiene cura. Tu enfermedad no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene causa. Yo no podía comer nada. Wow, ¿por dónde empezar? Créanme que yo dije, no, hoy me siento aquí y hoy voy a contar todo lo que viví. ¿Por dónde iniciar? Por el principio. Realmente no hice un guión para esto. No hice algo, no preparé. Simplemente quiero contarte mi historia. Quiero contarte todo lo que viví a través de casi 5 años. Sufrí mucho, padecí mucho dolor. Sufrí demasiado. Pero puedo decir hoy que Dios tenía un plan, tenía un propósito, siempre confié en Él. No fue fácil, pero Dios se glorificó. Hola, mi nombre es Valerie. Para los que no me conocen, para los que no saben la historia, sé que hay muchas personas que están conociéndome, que me han conocido hace poco y no les he contado esto aún. En el 2018, en plena Navidad, pleno 24 de diciembre, en la noche, a mí me empezó a dar un dolor en el estómago, un dolor en la boca del estómago y yo dije, ah, no, es simplemente gastritis, porque mi familia ya le sufría de eso. Y yo, ah, es simplemente gastritis, no le paré bola. Comí con ese dolor, pero yo es que eso se pasa, no pasa nada. Pasó el tiempo, yo comía mucho taqui, yo comía mal, mi alimentación estaba whatever, yo no la cuidaba, nada por el estilo, era lo que venga, yo me lo como. Empecé a comer, yo comía taqui, soda, comía chatarra, picante, yo comía demasiado picante en extremo. Pasó el tiempo, entramos en la pandemia, en la cuarentena. Una noche yo me desperté muriéndome, yo tenía un dolor en mi estómago, pero en el momento yo decía que era mi estómago, no conocía el dolor. Y yo no pude dormir toda esa madrugada. Yo vomité. Sumamente débil, me fui a acostar, logré conciliar el sueño, al día siguiente como si nada. Otra fecha que fue creo que una de las primeras crisis que a mí me dio sumamente fuerte, que yo dije, brother, ¿esto qué es? ¿Qué está pasándome? Esto no es gastritis, esto yo no sé qué es. Era un dolor que insoportable. Yo creo que mi nivel y mi rango de dolor subió después de esto. Y bueno, la primera vez que yo pasé eso fue una noche también. Yo para mi mamá llorando, yo, mamá, me estoy muriendo, yo no sé qué es esto, me duele el estómago. Y mi mamá, pero ¿dónde te duele? Yo no sé, eso me duele allí, yo no sé qué es exactamente. No le sabía explicar exactamente qué era lo que yo estaba pasando y sintiendo. Mi mamá se paró tranquila, me dio medicina, sin saber realmente qué era lo que tenía, me dio, no sé si gastrigel. Tomé eso y me traté de ir a acostar. Yo no podía, no sabía cómo acomodarme. Yo me movía aquí, me acomodaba para allá y no podía. Era de madrugada. Amaneció, mi papá se fue al trabajo. Yo dije, bueno, cuando amanezco todo bien. No, prácticamente no pude conciliar el sueño del dolor. En la mañanita yo le digo, mamá, yo no puedo, no aguanto. Y ahí fue donde mi mamá llamó a mi abuela y, y mi abuelo antes de irse para el trabajo vino y me buscó y me llevaron a una clínica. Creo que tengo fotos de ese día. Créanme que siempre he guardado fotos porque yo siempre decía, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y yo voy a testificar de eso. Aquí les voy a poner unas fotos de esa vez que me llevaron a la clínica por esa crisis que me dio horrible. Yo me estaba muriendo toda. Aquí yo estaba, que cuando me pusieron la venoclisis yo me quedé dormida porque yo estaba sumamente cansada. Yo no había dormido nada en la noche anterior por el dolor. A ese punto yo no sabía qué tenía, pero algo tenía y era grave. Cuando me hacen todos los exámenes, yo estaba deshidratada, estaba sumamente débil, no sé qué, yo me dormí. Cuando me despierto, el doctor de esa clínica me dijo, tiene que cuidar su alimentación, lo que come, debe llevar una dieta más balanceada, bla, 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 bla. Y me dijeron, lo que tú tienes es dispepsia. Cuando me dicen eso, yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tú me estás hablando a mí? Y luego yo lo investigué en mi casa, no sé qué. A todo esto mis papás no quedaron como muy gustosos con eso porque no me había como revisado tan bien algo, era algo del estómago, pero no nos había dado algo concreto. Pasó el tiempo, yo seguía teniendo crisis. Cuando yo les hablo de crisis, eran crisis, ok, les explico un poco. Si yo comía colorante,
me daba dolor, me empezaba un dolor en la boca del estómago, luego se pasaba como por todo esto, no sé ni cómo explicárselo, pero era un dolor que me agarraba y un dolor como si me estuvieran desgarrando, como que me ardía, me quemaba, me golpeaba, un dolor todo junto en ese dolor. A mí me dio, yo no podía llenarme, cuando yo comía y yo me llenaba, que tú dices, oh, estoy llena, gracias, eso era una crisis asegurada. Y cuando yo tengo una crisis es que me daba el dolor e inmediatamente me debilitaba, me tumbaba en la cama, me daba ganas de vomitar. Yo vomitaba. La última vez vomité casi 8 veces la misma vez, pero eso se los cuento más adelante. El dolor no se me quitaba durante todo ese día o en la noche o al día siguiente se me quitaba. O sea, las crisis eran casi de 1, 2 días, 3 días seguidos con dolor. Bueno, me dijeron eso. Mis padres no quedaron muy contentos con ese resultado y me sacaron una cita con un gastroenterólogo, una persona especializada ya en el estómago, en los intestinos y todo eso. Porque el que me atendió fue un médico general. Después de mucho tiempo logramos sacar la cita. Ese día llega, pum, yo voy con mi mamá, nos arreglamos, no sé qué, pum, 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 vamos al gastro. Me atiende y me dice, acuéstate aquí. Y yo me acuesto. A todo esto, antes de que pasara esto, realmente yo le decía, Señor, sáname, sáname, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero entendí que a veces Dios trabaja de otra manera y de manera que nosotros no esperamos. Cuando yo llegué al gastro, me dicen, acuéstate, empieza a revisar, me empieza a hacer un ejercicio de que me apretaba el estómago y me pegaba, o sea, como que me pegaba. Y cuando él hacía eso, se escuchaba como bofo, como vacío. Y él me dice, no, muchacha, lo que tú estaba llena de gases, o sea, estaba completamente llena de gases ese día que yo fui al gastro. Y me dijo, me revisó, no sé qué, siéntate, y nos empezó a hablar. El médico me dice, tengo 2 noticias para ti, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? Yo le dije, mire, la que usted quiera, cualquiera. Él me dice primero la buena y me dice, mira, lo que tú estás pasando por lo menos no te afecta otros órganos. Esa enfermedad que tú tienes, no, cuando te dan las crisis, cuando lo pasas, no te afecta otras áreas. O sea, simplemente es esa enfermedad y ya, o sea, es eso. No tiene secuelas ni efectos secundarios en tu cuerpo, nada por el estilo. Simplemente cuando te dan las crisis lo vas a sufrir por el dolor, pero no tiene efectos secundarios ni te daña otros órganos. Y yo dije, bueno. Y yo, la mala. Me dice, la mala es que no tiene cura. Tu enfermedad no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene causa, no conocemos la causa de la enfermedad, por ende no tiene cura, no tiene cómo sanarse. Y yo en mi mente, literalmente mi reacción dentro de mí, cuando él me dice yo estuve tranquila, mi reacción dentro, yo me alegré, porque cuando él me dice no tiene cura, yo dije no tiene cura humana. Y aquí es donde entra el poder de mi Dios. Y lo que el hombre no puede hacer, eso lo va a hacer Dios. Y yo dije, ok, la enfermedad que yo pasé no tenía cura. No había cura médica, no se iba a curar. Iba a vivir con eso por el resto de mi vida. El doctor sí me dijo, tienes que cuidar tu alimentación. Me mandó una lista de FoodMat, por lo que podía comer, lo que no, lo que sí. ¿Y qué pasaba? Que él me dijo que no era dispepsia como tal, aún no se podía diagnosticar como dispepsia, pero sí era una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad que estaba afectando mi intestino. Yo no digería bien la comida que se fermentaba dentro de mi intestino. O sea, por lo menos tú te comías un plato de comida y se digería bien. El tipo de comida que yo comía, por lo menos si yo comía arroz, pollo, macarrones, eso, ¿qué te puedo decir? Una empanada, un emparedado de harinas, trigos, eso. No podía comer frutos secos, la leche de almendra me caía mal. O sea, esa comida se quedaba fermentada en mi intestino porque mi intestino la digería de manera más lenta de lo que normalmente tu intestino lo digiere. Entonces, el proceso de ser más lento, la comida se iba pudriendo dentro de mi intestino. Por ende, eso me causaba el dolor y eso me causaba las crisis. Yo no podía comer nada. Yo no podía comer pan blanco, yo no podía comer harinas, yo no podía comer semillas, frutos secos, eso es almendra, nueces. Yo no podía comer picante, sodas, jugos, esos de cajeta,
Si comía arroz tenía que ser poquito, macarrones poquito, no podía llenarme, no podía tomar leche entera, no podía tomar leche de almendra, leche. Probé con la leche de almendra porque era más saludable, me cayó mal porque era fruto seco. No, la leche que más o menos me pasó era la de lactosada y fue con el tiempo, al principio no. No podía comer piña, naranja, uvas, kiwi, o sea, cosas que eran saludables, no las podía comer igual porque eran cítricos, no podía comer cítricos, no podía comer carnes rojas, tenía que comer carnes blancas, filete, pescado blanco, o sea, no podía comer casi nada. O sea, literalmente mi dieta se basaba en vegetales, no podía comer lechuga, tomate porque era muy ácido. O sea, me basaba en papas hervidas, pollito, sopa, filete, zapallo, cosas así. Repollo no podía comer. Y tenía que ir tanteando porque puede que en la lista de FoodMat había unas cosas que no generaban tanto gases, pero a mi cuerpo no lo toleraba, sí le caía mal. Y así pasé por 4 largos años. Adelgacé, quedé como un palito que yo me sentaba en las sillas y mi columna rozaba con las sillas. O sea, yo era gordita y yo quedé palitroqui. Y fue a causa de eso. Literalmente tuve un déficit calórico eterno durante ese tiempo. Fue horrible. Los dolores que me daban. La última crisis que me dio súper fuerte, que quedé en el hospital también por deshidratación, fue un día que estaba donde mi abuela, pobrecita mi abuela, sí sufrió bastante de eso, me vio bastante. Yo estaba mal, no sé, no recuerdo qué comí y ¡pum! Me dio la crisis. Empezó el dolor, me empecé a debilitar y a vomitar. ¡Bum! Allá, ¡blah! El primer vómito. ¡Blah! El segundo, el tercero. Ya el tercero yo dije ya, usualmente vomito 2-3 veces, el cuarto. Entonces ahí me empezaron a dar Pedialite, me empezaron a dar pastillas y ¡blah! Lo vomitaba. Quinto, ¡blah! Lo vomitaba. Sumamente débil, no había comido en todo el día y ¡blah! Vomité 8 veces. 8, o sea, piensa, mira, ponte en la película. Cuando tú vomitas 1-2 veces, tú quedas muerta, muriéndote sumamente débil, tú estás mal, ay, estoy débil. Vomité 8 veces y ese fue el tope, el punto máximo al que llegué. Fue horrible. Y ahí fue donde me llevaron al hospital. Por aquí voy a poner imágenes. Tengo fotos en un montón de hospitales. Recorrí creo que todos los hospitales de Panamá por las crisis, por los dolores. Tratando de que un médico general me mandara una referencia a un gastro porque no me querían mandar referencia al gastro. Y necesitaba para atenderme con un especialista una referencia de un médico general. No me los mandaban hasta que una doctora en el hospital que está por la Universidad de Panamá, ella dijo, no, muchacha, tú te me estás muriendo, hay que ir a atenderte, y me hizo la receta. Gracias a Dios por esa doctora que puso mi camino y ahí fue donde pude atender con el gastro. El día que fui a atenderme con el gastro, tuvimos un accidente, abro paréntesis, tuvimos un accidente, mi mamá y yo, casi nos salimos de un bus. Por aquí tengo fotos de ese día, también se las voy a dejar. Pero seguimos vivos para la gloria y la honra de Dios. 5 años después, casi 5. 5 años en los que les conté mi historia, todo lo que pasé, todo lo que sufrí, mucho dolor, horrible los dolores. Si yo te pongo un dolor del 1 al 10, te puedo decir que un 20. Muchas veces mis amigos vinieron aquí a la casa y yo estaba en el cuarto tirada con dolor, me vieron y yo soy mi familia, el Señor me llevó a lugares y miren, todo esto pasó y yo les quiero dejar este testimonio y quiero hablarle a alguien hoy, quiero hablarle a la persona que vaya a ver este video. Mira, no me importa el tiempo, sé que se va a alargar bastante, pero yo sé que Dios puede hablarte a través de esto. Mi historia fue de 4 años, 4 años y medio, casi 5, con dolores. No sabía realmente qué tenía ciencia cierta. El diagnóstico que tenía era que no tenía efectos secundarios en otros órganos, pero que no tenía cura. O sea, que estaba diagnosticada y me habían dado un decreto de que no tenía cura y que toda mi vida iba a vivir así, con dolores cuando algo me cayera mal. Y no iba a tener cura, solamente tenía que ver cómo vivía una vida cuidando la alimentación para así evitar las crisis. ¿Cómo esto impactó en mi vida? ¿Qué aprendí? ¿Cómo Dios habló a través de esto a mi vida y a la vida de otros? Y mi versículo ancla, mi versículo clave era Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados.
Y yo sé el llamado que Dios tiene para mi vida. Yo sé lo que Dios determinó de mí. Y yo dije, ok, Señor, esto es porque me estás preparando, porque te vas a glorificar. Y siempre le dije, Dios, ¿para qué? No porque a mí, no cuestiona a Dios porque Dios todo lo sabe. Yo quiero hablarte a ti, joven que me escucha, adulto, que si tú estás pasando por una situación así, si tú estás pasando por una enfermedad, porque ojo, hay enfermedades que vienen a causa de nuestro pecado. Conocemos la historia de la hermana de Moisés cuando se puso a murmurar con Aarón de Moisés. Y el Señor la castigó con lepra. O sea, esa enfermedad fue a causa del pecado. Pero hay enfermedades en las que Dios permite para que Él se glorifique, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y yo sé que mi Dios se estaba glorificando y se glorificó y se seguirá glorificando a través de esa enfermedad que yo pasé. Yo le digo a Dios, gracias por permitirme esto porque me has hecho fuerte y me enseñaste. Si tú estás atravesando alguna enfermedad que te han dicho no tiene cura, no vas a poder, tienes cierto tiempo, tu tiempo se va a cortar, te doy tantos días, déjame decirte que a mí me dijeron tu enfermedad no tiene cura y Dios me sanó. Quiero testificarte que mi Dios lo hizo, mi Dios lo hizo, mi Dios me sanó. Y quiero contarte antes de entrar en esto cómo fue. El Señor empezó a trabajar conmigo en la incredulidad. Llegó el momento en el que yo decía, Dios, tú lo puedes hacer. Pero ya todo, o sea, ya el Señor me había preparado tanto que ya nada más faltaba que yo lo creyera. Y yo empecé a orar en esa dirección, en la incredulidad, en la incredulidad cabía en mí, en cierta manera. Claro que yo sabía que lo podía hacer, pero no lo creía. O sea, era como que en algún momento va a pasar, algún día. Pero créelo. Y bueno, el Señor empezó a trabajar a mí. ¿Cómo pasó? Ya el Señor me había dado una palabra, pero de la nada un día yo empecé a sentir mi cuerpo extraño. Yo empecé a comer más. Si yo comía así, porque comía sumamente poquito, empecé a comer doble. Comía doble y yo empezaba a comer más. Y yo como que una vez me llené y yo dije, brother, me llené. No me dio dolor. O sea, yo no me podía llenar. Eso era ley. Si yo me llenaba, me daban crisis. Y yo decía, hey, me llené. Qué extraño. Un día, por equivocación, me dieron una comida que tenía pimienta. Y yo dije, no, me dieron comida con pimienta. Crisis. Porque yo no podía comer nada que tuviera pimienta. Literalmente eso era crisis asegurada. Y esa vez que me dieron la comida, no pasó nada. Y yo dije, yo paré en todo, ¿qué está pasando? Empecé a subir de peso. Empecé a engordar. Empecé a subir de peso y yo como que... otra, yo no podía comer en la noche. Si yo comía a las 7, 8, 9 de la noche, crisis aseguradita en el resto de la noche. Crisis y dolor, porque mi intestino no digería bien los alimentos. Entonces al dormirme eso no funcionaba bien y quedaba ahí la comida estancada y era dolor. Me paraba en la madrugada con dolor. Y una vez comí en la noche tarde y yo como que... Y empecé a comer así y yo como que... ¿Qué está pasando? El Señor me sanó. Hasta que un día... El Señor, varias prédicas seguidas, me dijo, ¿qué más tengo que hacer para que creas? Está hecho. O sea, el Señor empezó a hablarme ya, entonces como que ya, date cuenta que ya. Y yo me tiré en el altar. Ese día se había acabado el culto, todo se había terminado. Yo me tiré en el altar y yo le decía, Dios, gracias. Gracias, Dios, gracias, 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 gracias. Y el Señor me sanó. Después de casi 5 años, el Señor lo hizo. No fue fácil el proceso, no fue fácil. Sufrí mucho, sufrí demasiado. Hubieron momentos en los que yo le decía, Dios mío, ya. Yo le decía a Dios, ya, llévame. Yo le decía, llévame ya. El dolor me llevaba a decirle, ya, llévame, ya, yo no quiero estar aquí. ¿Sufriendo para qué? Mi Dios lo hizo, me sanó. Escúchame, Dios me sanó de una enfermedad que me dijeron que no tenía cura. De una enfermedad que no tenía cura, Dios me sanó. ¿Y qué hay imposible para Dios? Nada. Esa enfermedad que tú estás pasando, ese problema, no es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada, nada. Y sé que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. ¿Qué aprendí de este proceso? Número 1, yo le decía a Dios, ¿cómo yo voy a sanar a personas si yo estoy enferma? Dios me decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entendí eso, que no soy yo, que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios a través de mí. Y ahí yo dije, ok, Señor, me quedé recogidita. Yo, bueno, si tengo que estar enferma y sanando enfermo, lo voy a hacer porque no soy yo, es Dios. ¿Qué más aprendí? A depender de Dios.
aprendí a depender 100% de Dios. Aprendí a cuidar mi cuerpo, mi salud. Ahora yo estoy sana. Yo evito la soda, evito la grasa, evito todas estas cosas que el Señor me libró. O sea, gracias a Dios que me desintoxicó, evito todo eso. Así que si tú me quieres invitar a comer algo, no me vengas soda, KFC, nada de eso. O sea, por favor, nada de eso, nada de eso. Tú véngame con unas uvitas. El Subway sí me gusta el Subway. Venme con cosas así bien fit, porque tú sabes, manteniendo la línea y manteniendo el cuidado. Aprendí a confiar y a depender de Dios. Cuando el hombre me dijo que no, mi fe nunca menguó. Yo sabía que para el hombre era imposible, pero para mi Dios no había nada imposible. Y cuando Dios ha puesto un llamado en ti, cuando Dios ha depositado algo en ti, no importa lo que se levante, todo lo que se levante en tu contra o a favor va a ser usado para ese llamado que Dios puso en ti. El Señor me estaba preparando. El Señor me estaba preparando para lo que venía, y si el enemigo pensaba que me había derrotado, mira, venimos más fuerte que nunca. Venimos más fuerte que nunca. El Señor puso misericordia en mí. Me ayudó a ser más empático con aquellas personas que estaban padeciendo enfermedad, porque pasé por ahí. Estoy realmente tan agradecida con mi Dios por todo lo que hizo. Así que, persona que me escucha, como ya te dije, no hay nada imposible para Dios. Solamente cree, mantente creyendo, no dejes de creer, no cierra tus oídos a la voz del enemigo, porque él siempre va a querer tumbarte, siempre va a querer tirarte. Pero levántate, porque vivirás y no morirás. Vas a vivir y vas a contar las maravillas de Dios. Vas a contar lo que Él hizo contigo. Y hoy estoy aquí delante de ti para testificar que después de casi 5 años, el Señor me sanó. El Señor lo hizo. Tenía una enfermedad que no tenía cura. Dios me curó. Dios lo hizo. Y sé que así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Casi 30 minutos, pero valen la pena. Valen la pena y no hay nada. Por favor, nunca dejes de creer. Si estás pasando por una enfermedad, un proceso, no dejes de creer. Aférrate a su palabra, que vas a vivir y no vas a morir. Y vas a contar las maravillas de mi Dios. Mira, Dios te bendiga. Fue un placer poder contarte mi testimonio, parte de mi vida, de lo que he vivido. Y no todo es color de rosa siguiendo a Cristo. Pasamos por situaciones y dificultades que golpean y son difíciles. A mí me pasó con una enfermedad, a ti te pudo haber pasado con algo más. Pero todo esto fue para que mi Dios se glorificara. Así que nada, te exhorto a que te mantengas creyendo, no dejes de creer. Y si tienes familiares que pasan por enfermedades y tu familia no cree que Dios pueda hacerlo, pero tú sí, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Recuerda aquellas personas que trajeron al paralítico a los pies de Cristo. Sé esa ancla, sé esa unión, sé ese puente para servirte. Parte de lo que viví, parte de mi testimonio, tengo mucho más por contarte, pero hasta ahorita quiero que quedes con esto. Hola. Estoy en el hospital al que vine la última vez que me dio una crisis en la que me estaba muriendo. Ya no tengo crisis, ya no tengo nada.